Estos días estamos siguiendo el devocional de los 40 días, los 40 primeros días del año, y espero que lo podáis seguir, lo podáis leer cada día y que sea, bueno, pues eso, una ayuda, un estímulo para seguir leyendo cada día un poquito más de la palabra de Dios, y en este caso lo que algunos de vosotros habéis podido estar escribiendo, confeccionando, para que el resto podamos leerlo. Ya en la página web ya tenemos algunos de esos devocionales que podéis seguir y podéis tenerlos allí para continuar leyéndolos y estudiándolos. Dentro de los grandes temas de la Biblia, he querido empezar con uno que considero de gran importancia. Bueno, primero quisiera saludar a nuestros amigos que nos acompañan, personal, Fulgencio, Rosamari, Ana y Sara, o Sara y Ana. La verdad es que a veces confundo, sois gemelas y por eso os confundo. Pero bueno, me alegro de saludaros. Bien, pero también me gustaría primero preguntaros cómo os va el principio de año. ¿Cómo os va? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, la semana pasada nos pudimos saludar porque era primero de año. Pero qué bueno sería que hoy al que está a tu lado le dijeras bienvenido o bienvenida. Saluda al que está a tu mano, a tu lado. Puedes decirle bienvenida, bienvenido en esta mañana. Todavía estamos en este primero de años. Algunos de nosotros nos conocemos. Me alegro de ver a algunos que nos acompañan esta mañana y que no estén allí, y bueno, algunos más, bienvenidos. Bien, como decía, la genealogía. Cuando Mateo empieza su libro con la genealogía de Jesús, será que es de suma importancia, ¿no? Porque al principio tenemos el prólogo, tenemos los libros, y viene a ser el inicio, el principio, para que te enganches y puedas seguir leyendo el libro. Y Mateo, pues, ¿por qué? ¿Por qué nos pone esta relación tan larga de nombres escritos? Y yo me imagino que es porque es importante, porque es trascendente, y si ahí está, será por algo. Así que, dentro de los grandes temas de la Biblia, creo que este es uno de los que tenemos que tener como importancia trascendente. Mateo capítulo 1 contiene esa genealogía de Jesús que pocos nos molestamos en leer. Cuando encontramos en Números, encontramos hay una serie de personajes, pues a veces saltamos tantos nombres. Pero quizá para algunos de nosotros se nos ha hecho un poquito pesado esa lectura. Pero como digo, por algo está. Por algún motivo muy concreto está ahí. Hay algunas cosas muy interesantes y que me gustaría que hoy pudiésemos resaltar. ¿Por qué? No sé si os habéis fijado, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Mateo incluye en esta lista a 4 mujeres? Al leerlo, no sé si os habéis dado cuenta, junto con una serie de nombres de varones, de hombres. Lo normal, como sabemos, en Oriente Medio, es que las genealogías sean solo de hombres. En Lucas, capítulo 3, y versículos del 23 al 30, encontramos también como el otro evangelista, médico Lucas, pues relata también la genealogía de Jesús. Y en este capítulo 3, versículos del 23 hasta el 30, encontramos toda la lista también. Encontramos una lista larga, un listado de 76 varones, ni una sola mujer. ¿Qué dices que me dice? Bueno, era Lucas, ¿no? ¿Por qué Mateo? ¿Por qué Mateo incluye a 4 y Lucas no? 76 hombres y ninguna sola mujer. ¿Por qué Mateo nombra a 4 mujeres en su lista juntamente con 40 varones? Para descubrirlo, vamos a ver un poquito, a conocer un poquito a estas mujeres que aparecen. La primera es Tamar. La primera que encontramos es Tamar.
La encontramos en Génesis, Génesis capítulo 38, el primer libro que tenemos en nuestras Biblias, Génesis capítulo 38, encontramos a Tamar. Tamar estaba casada con el mayor de 3 hermanos. Versículo 6 dice: después Judá tomó para su primogénito, el mayor, a una mujer llamada Tamar. Pero el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onar: llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella, levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onar que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Como desagradó a Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi otro hijo, Sela. Esto dijo, pues pensaba: no sea que muera él también, como sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Así que encontramos a esta mujer, Tamar. Murieron 2 de ellos. En aquel tiempo era costumbre que al morir un hombre, sin dejar descendencia, y si tenía algún hermano, se esperaba, pues, que éste se casara con la viuda. Eran días difíciles, momentos difíciles, en los cuales el sustento era imprescindible. Y la mujer que no tenía varón, no tenía realmente un sustento fijo. Y esta práctica se denominaba matrimonio por levirato. Matrimonio por levirato. Encontramos la ley, el Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 5 al 10. Dios permitía este tipo de matrimonio, con el fin de proteger a aquellas mujeres viudas que quedaban. Cualquier hijo nacido de esta viuda era educado para heredar las propiedades del primer marido. De esta forma se protegía, como decía, pues, la vida de aquellas mujeres. Tal como hemos leído aquí en Génesis, Tamar se casó con el segundo hermano, que también murió, desgraciadamente. Dios castigó su actitud. Como el tercer hermano era demasiado joven para contraer matrimonio, se nos dice que el padre, Judá, comentó a la viuda: espérate a que sea mayor y entonces te casarás con él. Pero tenía sus temores ese hombre, así que dejaba pasar el tiempo. Cualquier hijo nacido de una viuda sería educado, como he dicho, con las propiedades del primer fallecido. Judá prometió a Tamar que este tercer hijo se casaría con ella cuando fuese mayor. Tamar se nos dice que esperó. Si siguiéramos leyendo la historia, dice que esperó. Pero el tercer hijo, aunque creció, Judá no cumplió con su promesa. Entonces Tamar, esta primera mujer que encontramos en la genealogía, ideó un plan. Y podemos leerlo más adelante. Había oído pues que su suegro tenía que viajar, se nos dice, en los versículos que siguen, tenía que viajar a una ciudad. Así que se disfrazó de prostituta esta mujer. Cubrió su rostro, se escondió tras él y se sentó en el camino donde su suegro, Judá, debía de pasar. Como un pardillo, él apareció y se acercó a ella y le dijo, versículo 16, entonces se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber que era su nuera, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. ¿Qué me darás por llegarme a mí?, preguntó ella. Te enviaré un cabrito.
de mi rebaño, respondió él. Bueno, ya que no lo tienes aquí, dame una prenda hasta que me lo envíes, dijo ella. ¿Qué prenda quieres?, preguntó Judá. Ella respondió, dame tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Así que, entonces, ella, que estaba dispuesta a ofrecer ese favor, le pidió a él un tipo de recompensa, una cabra, un cabrito. Él aceptó buenamente, le dio su sello, su cordón, su bastón en prenda, y cuando llegara a su casa le enviaría la cabra. Le dejó las prendas y siguió su camino sin imaginar quién era aquella mujer, sin imaginar que era su propia nuera. Al volver a casa le envió la cabra, cumplió, pero nadie pudo encontrar a aquella mujer. Enviaría la cabra con algunos de sus criados, pero nadie encontró a aquella mujer que estaba al lado del camino. No apareció. Con el tiempo se descubrió, fatalmente, que Tamar estaba embarazada. Como ocurre en los pueblos y en las ciudades, en todo lugar, la noticia corre rápidamente. Y su suegro Judá se enteró. Este se enfureció enormemente. Imaginaros, en mi propia familia, Tamar casada con el hijo primogénito, luego con el segundo hijo, y ahora que yo le iba a ofrecer el tercero, resulta que está embarazada. Así que se enfureció. Y dice los versículos, aquí que encontramos el 24, sucedió que al cabo de los 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de su fornicación. Entonces Judá dijo, sacadla y quemadla. Pero ella, cuando la sacaban, envió decir a su suegro, del dueño de estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el bastón. La cara de Judá se... Tamar fue una mujer valiente y atrevida. Defendió sus derechos. Según las leyes de Levítico, capítulo 20, versículos 12, tanto Judá como Tamar debían de ser apedreados. Tanto uno como otro debían ser apedreados. Pero pasó. La historia nos presenta pues a una mujer gentil, decidida para obtener sus derechos. Aunque utilizó quizá un método no muy ortodoxo, apropiado. Pero lo sorprendente de esta historia, de la primera mujer que aparece en Mateo, es que fue la antepasada de Jesús. Una de las antepasadas de Jesús. Pasemos a la segunda. La segunda es Rahab. Josué. Encontramos en el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 2, encontramos a Rahab. Rahab fue conocida en la Biblia como ramera. Capítulo 2, versículos del 1, dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente y les dijo, id a explorar la tierra de Egipto. Ellos fueron, entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Entonces le fue dado aviso al rey de Jericó, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. El rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a verte y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Luego dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Qué mentiras. Seguidlo y los alcanzaréis probablemente.
pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los hombres salieron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados a la puerta, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieron, ella salió al tejado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Así pues encontramos a esta mujer, una mujer denominada ramera. Por lo menos muchas versiones de la Biblia así lo traducen. Aunque hay algunos comentaristas que han dicho que era la regente de una casa de huéspedes. Ahora bien, lo que allí se hacía ella no sabía. Sabemos que era ciudadana de Egipto. Ahí Jericó, perdón. De Jericó, la ciudad de Jericó. Cuando los israelitas fueron a explorar la ciudad, Rahab tuvo la valentía de salvar a esos dos espías, aún a pesar del peligro de su vida y de amenaza de muerte contra ella. Como prueba de agradecimiento, aquellos espías le prometieron librarla de la muerte cuando la ciudad fuese destruida por los israelitas. Era una mujer gentil y conocida por ser prostituta. Sin embargo, comprendió que Dios, el Dios de los israelitas, era el verdadero Dios. Y decidió servirle a Él. Josué capítulo 2, versículo 9, hemos leído: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Lo sé ciertamente, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Así que sé quién es vuestro Dios. Al reconocer al Dios de ellos, esto le llevó a tomar esa decisión, una decisión de fe, de valentía, que le exigió arriesgar su propia vida. Actuó contra todos sus conciudadanos, contra sus dioses, contra sus líderes, pero ella fue valiente en este sentido. Y ella, como Tamar, también aparece en la genealogía de Jesús. Aparece como una mujer gentil y moral que se reformó. Tuvo una fe valiente. Veamos ahora la tercera de estas mujeres que aparecen. La tercera es Ruth. En Ruth la encontramos en el propio libro de Ruth, capítulos del 1 también. Aparece esta mujer. Ruth es un libro muy pequeñito que está antes de Reyes, Crónicas. Ruth, me parece que es. ¿Primera de Samuel? ¿Antes de Primera de Samuel? Gracias. Ruth, aquí está. Es que está pequeñito, solo ocupa 2 hojas. Así que aquí lo tenemos. Vale, Ruth. Muy bien, es la historia de una familia hebrea, una familia de Belén, ni más ni menos. Que esta familia tenía 2 hijos. Y a consecuencia de la falta, se nos dice, hubo hambre. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir a los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. El versículo 1. Así que, este hombre, por necesidad, se trasladó, como hoy día muchas personas lo están haciendo, buscando recursos. Se trasladó a los campos de Moab, por falta de alimentos, con sus 2 hijos y su esposa. Y estos 2 hijos, cuando llegaron a aquel lugar, se casaron con 2 mujeres, moabitas, de Moab. Después de algún tiempo, murió el padre, se nos menciona, y también los 2 hijos. ¡Qué desgracia! La primera también de Tamar, en este caso, también mueren los dos hijos. El padre y los 2 hijos. Así que se queda viuda Noemi y se quedan viudas
también sus dos nueras. Una era Orfa y la otra era Ruth. Así que, viendo que estaban, como decíamos antes, cuando las mujeres quedan viudas, ¿qué les pasa? Pues que tienen pocos recursos. Tomaron pues la decisión de volver a su ciudad natal, de volver a Belén. Noemi decidió volverse a Belén, donde allí tenía pues parientes antiguos, parientes lejanos. Cuando decidieron partir, una de sus nueras, Orfa, ella dijo no, yo me quedo aquí, yo me quedo en las tierras de Moab. Tendríamos que seguir leyendo el texto para seguirlo, pero yo os lo explico. En cambio la otra, ¿quién era? Ruth. En cambio la otra tomó una decisión. Dice el versículo 16 del capítulo 1. Fijaros la decisión que tomó Ruth, una decisión tajante. Noemi dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y ha regresado a sus dioses. Ve tú tras ella también, si quieres, eres de Moab, vive aquí. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Y fijaros la certeza, o la fe, o la convicción de aquella mujer. Dice, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Palabras hermosas, para poner una tumba, una tumba. Tu pueblo será mi Dios. Donde quiera que tú vives, yo viviré. Tu pueblo será aquí, tu Dios será mi Dios. Las dos, pues, Noemi y Ruth, regresaron a Belén, donde Ruth conoció a un rico pariente. Este se llamaba Boz. Sabéis la historia mejor que yo. Así pues, se nos dice que los trabajadores de Boz tenían campos, un pariente relativamente rico, pues estuvieron recolectando. Y le permitían en aquel tiempo, permitían que aquellos que no tenían tantos recursos, pues se dejase algo de lo que se cosechaba, de lo que se obtenía alrededor, en los caminos, para que aquellas personas necesitadas pues pudiesen apropiarse de ellas. Y después de un día de recolecta, pues Ruth estuvo también buscando su sustento. Pero Boz, cansado ya, se acostó y durmió. Se supone que los campos estarían lejanos, lejos de la ciudad, y allí pues pasaba la noche para el día siguiente continuar el trabajo. Ruth se acercó a aquel hombre, aquella noche, a su pariente Boz. Y se nos dice que, acercándose a él, descubrió sus pies y durmió allí, a su lado, a su vera. Hacía frío y tenía que acercarse a alguien para que estar caliente. En un momento, él despertó y se encontró a una mujer a sus pies. ¡Qué susto se pegaría! Le preguntó quién era. Ella respondió, versículo 9 del capítulo 3. Dice, entonces dijo, ¿quién eres? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué estaba pidiendo Ruth? Ni más ni menos estaba pidiendo ese matrimonio, como hemos dicho antes, levirato, matrimonio levirato, como Tamar. ¿Os acordamos de Tamar? Aquellos parientes más cercanos tenían la costumbre, la obligación, dentro de cabe, de tomar las personas que habían quedado viudas cercanas a ellos. Él le prometió cumplir con ese deber. Y además elogió a Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth podía haber elegido
a jóvenes, más jóvenes, se nos dice, ¿no? Se nos menciona en el texto, de que la eligió porque no se fue en busca de otro tipo de recurso, de busca de jóvenes, sino que buscó un recurso en un sentido legal, justo, donde la ley le amparaba. Y cuenta, si siguiéramos leyendo la narración del libro de Ruth, cuenta que se casó con ella, vivieron, comieron felices y comieron perdices. Por este hecho, Ruth, fijaros, por este hecho Ruth llegó a convertirse en la abuela del rey David. Bisabuela del rey David. Muy bien. Esta tercera mujer también fue gentil. Muestra su fe, amor, compromiso, inteligencia, valor. Ella, sin ella, David no hubiese nacido. La cuarta de las mujeres es Betsabé. Betsabé también está en Samuel, en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. Samuel, capítulo 11. Y encontramos en esta cuarta mujer. El nombre de esta mujer no aparece en la lista de Mateo. Se ve que le tenía manía. No le gustaba demasiado, pues, a Mateo, ya que no menciona su nombre. Nos explica por qué Mateo se olvidó del nombre de Betsabé. Es imposible imaginar que Mateo no supiera el nombre de Betsabé. Simplemente la nombra, quizá un tanto despectivo, quizá podríamos decir, como la mujer de Urías, dice. ¿Por qué lo hace así Mateo? Pues podemos argumentar un poquito aquí. En el Oriente Medio, tanto los hombres como las mujeres son o eran escrupulosos a la hora de enseñar sus cuerpos. No ahora, que se hacen calendarios de todo tipo para vender, calendarios de todo tipo. Pero en aquel tiempo, y especialmente en el Oriente Medio, el hecho de enseñar simplemente el tobillo era algo ya, dentro de cabe, grave. La historia de Betsabé la encontramos pues en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Dice: un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Cuando vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa, envió David a preguntar por ella, y le dijeron: se llama Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el heteo. Ella esperó a que su esposo, Urías, el heteo, estuviese lejos, luchando por su rey. ¿Por qué conformarse con un simple soldado en una simple casa si podía conseguir trasladarse al palacio del rey? Ninguna mujer respetable se hubiese expuesto a la mirada mientras se bañaba. ¿Por qué lo hizo ella? Las casas de aquellos tiempos solían ser bajas. Solo las de las gentes importantes, reconocidas, poderosas, podían tener 2 o 3 plantas. Así que probablemente el palacio real era de estas, elevadas. Las casas estaban muy cerca unas de otras. Los pueblecitos, veis que las casas se tocan unas a otras. Podemos ver desde una ventana, un balcón, la otra casa. Betsabé sabía muy bien lo que estaba haciendo. Su plan tuvo éxito. El rey se dio cuenta de su hermosura y muy pronto planeó cómo obtenerla, llevársela al palacio. Ella fue, se acostó con él y quedó encinta. Entonces el rey pasó al segundo plan: cómo solucionar daños. Así que mandó que pusieran a Urías, a su marido, al frente de la batalla,
¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que Jesús fuera muerto en la batalla. Entonces pudo añadir a Betsabé a su larga lista, a su colección de mujeres. Pero había un profeta, el profeta Natán, que declaró a David el mal que había cometido. David se arrepintió. Parece ser que el Salmo 51 es reflejo de ese arrepentimiento de David. El primer hijo de Betsabé murió como castigo. Pero luego nació un segundo hijo, y este fue Salomón. Mateo sí escribe el nombre de Salomón, pero no el de su madre. Y si lo hace de forma despectiva, digamos. Fue la mujer de Urías. Ni siquiera la mujer de David. Pero resulta que ella es la cuarta mujer que figura en la genealogía de Jesús. Podía tratarse de una mujer hebrea, pero estaba casada con un gentil. Eteo. Era Urías. Fue infiel a su esposo, pero por otro lado demostró inteligencia, osadía, iniciativa y valor, cosa que encontramos en las otras mujeres. Todas ellas demostraron todo esto y figura en la lista de la genealogía de Jesús. Pero hay una última mujer. La lista acaba con María. María parece ser que era una muchacha alegre, humilde y campesina. De principio a fin fue una santa, podríamos decir. Estuvo dispuesta a sufrir por ser la madre de Jesús. Aceptó ese embarazo como un milagro de Dios. Aunque probablemente por él sería difamada, le sería muy difícil luchar contra todos aquellos que la señalarían, que no creerían su historia. Y es muy probable que la mayoría de sus familiares y amigos la consideraran como una mujer inmoral, que debía de ser apedreada, ni más ni menos. Ella sufrió todo esto. Al recibir el mensaje del ángel, ella responde en Lucas, capítulo 1 y versículo 38. Responde de aquella forma humilde y sencilla de una mujer que cambia la historia de las anteriores totalmente. En el versículo 38 de Lucas dice así: entonces María respondió al ángel, que le había dicho que concibiría. Dice: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. A pesar de todo lo que pudiese ocurrirme, pasarme, estoy dispuesta humildemente a cumplir con tu palabra. Como conclusión de estas 4 mujeres y la última de María, ¿por qué incluye, preguntábamos al principio, por qué incluye Mateo a estas 4 mujeres en la ascendencia de Jesús? Y Lucas, por ejemplo, no lo hace. No podemos saberlo con seguridad, ni mucho menos. Pero podemos pensar en algunas razones por las cuales lo hace. Por un lado, incluye a hombres y mujeres en esa lista. Jesús, en su ministerio, en su vida, incluyó en su grupo de sus discípulos a hombres y mujeres. Lucas capítulo 8, versículos 1. Esas mujeres tuvieron un lugar importante en su ministerio. Y gran parte de sus enseñanzas eran tanto dirigidas a hombres como a mujeres. Mateo no quiso excluir de su lista a mujeres como señal del nuevo reino que Dios iba a implantar en la tierra, donde no hay judío ni gentil, ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón, ni mujer, ni hembra.
También podemos pensar que Mateo incluye en su lista a judíos y a gentiles. En esta genealogía pone a Ruth y a Rahab, que eran gentiles. A Tamar también probablemente lo fuera. A Betsabé estaba casada con un gentil. No sabemos si lo era. Esta relación de mujeres en esa genealogía llama mucho la atención. Llamaría muchísimo la atención a los lectores de Mateo, a los judíos de aquel primer siglo. ¿Por qué Mateo puso a aquellas mujeres en la genealogía? Quizás sería su intención, llamar la atención a los propios judíos. Y tercero, entre las mujeres elegidas, Mateo incluye a pecadoras y a santas. Tamar luchó porque se le hiciera justicia. Y se nos dice que fue llamada justa. El propio Judá, ella ha sido más justa que yo, dice. Aunque se acostó con Judá, su suegro. Rahab aparece como prostituta. Betsabé comete adulterio. Por el contrario, Ruth es digna, una mujer fiel y digna. Y cierra el relato de estas mujeres María, como la muy favorecida, se nos dice. Las 4 mujeres demuestran inteligencia, osadía y valor. Estas mujeres, cada una de ellas, jugaron un papel importante para el plan de Dios. Fueron instrumentos en sus manos, en las manos de Dios. Y aquí vemos los distintos tipos de personas que el Mesías vino a salvar. Iba a ser el salvador de mujeres y de hombres, que eran pecadores, judíos o gentiles. Nosotros no somos mejores que aquellas mujeres o aquellos hombres. No somos mejores. Dios vino a salvar a aquellas mujeres, a aquellos hombres. Dios, recordábamos días anteriores, ha venido a salvarte, a ti y a mí. A pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra actitud, a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores, Dios te da la oportunidad de acercarte a Él, de recibirle, de reconocerle como su Señor y Salvador. Dios aceptó a aquellas mujeres, fijaros, aceptó a David, aceptó. Dios te puede aceptar a ti en esta mañana. Dios puede llegar a tu corazón y pedirte que seas su hijo en el día de hoy. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos dé esa capacidad de decidir, de tomar decisiones en nuestra vida, de reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Amén.